Queridos amigos del canal Se Buscan Rebeldes, os voy a enseñar el título de este libro que hace unos 3 años pude escribir, que quizás os puede sorprender el título, porque sé que este lema, Dios te quiere feliz, también es muy compartido en vuestro canal. Y es así que también fue la intuición de que algunas de las reflexiones que pude recoger en este libro hace unos años, pues poniéndome delante de Dios y dándole y reflexionando, al final llegamos a esa conclusión. Creo que el título adecuado es Dios te quiere feliz. Es una frase, creo que poderosa, es una frase muy significativa, que tiene un gran contenido detrás de ella y me parece que merece la pena que hagamos esa reflexión. ¿Qué hay detrás de esta expresión Dios te quiere feliz? Bueno, pues yo creo que hay lo siguiente. Si en algo podríamos estar todos de acuerdo, que es difícil, que en el mundo mundial pueda haber algo que nos una a todos, yo creo que eso es el deseo de felicidad. El hombre ha nacido, ha sido creado con un deseo de plenitud y de felicidad. Además hay una paradoja, que es que ese deseo de plenitud, de felicidad, aquí nos vemos incapaces de satisfacerlo plenamente. Y se sufre porque buscamos algo para buscar esa plenitud y el momento en que lo tenemos nos quedamos insatisfechos, buscamos lo siguiente, también lo siguiente nos deja parcialmente satisfechos y vamos a otra cosa. Somos unos eternos insatisfechos. Y entonces, claro, hay una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que estamos mal hechos? ¿Cómo es que alguien ha puesto dentro de nosotros un deseo de plenitud que aquí no encontramos? Me parece que con los animales no pasa lo mismo. Un animal tiene unos instintos y en el momento en que es capaz de satisfacerlos, pues se acabó, ya no aspira a más, ¿no? Pero no así es el caso del corazón del hombre, que se caracteriza por ser inquieto, verdaderamente inquieto, buscar una plenitud que aquí no encontramos. Yo a veces he puesto el siguiente ejemplo, ¿no? Es como si nosotros fuésemos un pequeño vehículo de chasis, pues que es casi un utilitario, como un Seat 600, ¿no? Que decimos los de mi época, que era el coche más, digamos, más sencillo y humilde que había, pero es que a ese coche le hemos puesto un motor que es un motor de un Boeing, de un avión, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tengamos tal deseo de felicidad si al mismo tiempo somos así de pequeños y de limitados, ¿no? Esta es la paradoja del hombre, es una gran paradoja. Esto es, por una parte, es lo que nos acontece a nosotros. ¿Y a Dios qué le pasa? Nosotros vemos a Dios como alguien que nos pide la santidad. Nos acercamos a la Sagrada Escritura y allí vemos que Dios nos pide que seamos santos, que cumplamos los mandamientos como camino de santidad. Y tenemos un riesgo, ¿no? El riesgo de ver estos dos lenguajes como yuxtapuestos. Por una parte el hombre quiere ser feliz, lo intenta y no puede, y por otra parte hay, pues digamos, otro conducto, otra vía en la que Dios nos pide la santidad. Y bueno, pues los que son más creyentes lo intentan ir en ese camino de santidad con muchas dificultades, pero porque tienen que hacer ese cumplimiento, tienen fe en Dios y entonces por sentido de obediencia tienen que cumplir los mandamientos de Dios para llegar a esa culminación de santidad. Pero creo que en esta explicación de las cosas hay un drama, el drama de que no se integra ese deseo humano natural de felicidad con esa llamada de Dios a la santidad. Es como si fuesen dos cosas distintas. Por una parte están mis deseos de buscar la felicidad y por otra parte está la llamada de Dios para que seamos santos. Como si fuesen dos cosas distintas. Y entonces creo que la clave que cambia nuestra perspectiva de vida es cuando de repente descubrimos que ese deseo mío de felicidad coincide al 100% con la llamada de Dios a la santidad. No son dos cosas distintas, es una sola. Aquí pasa un poco como con aquel cuento de la Cenicienta, que este zapato estaba hecho para este pie, y este zapato y ese pie
conjugan perfectamente y entonces descubrimos que solamente se puede ser feliz en el camino hacia la santidad. Y que verdaderamente, ¿no?, solamente es la santidad la verdadera plenitud de la felicidad. Cuando ambas cosas uno en su vida entiende que coinciden, es en ese momento en el que la llamada, ¿no?, a tener una profunda religiosidad, espiritualidad, pues entiende que en absoluto es alienante, que no me está sacando de mi vida, que no es un capítulo aparte, que la vida espiritual no es otro capítulo de mi vida distinto a mi vida diaria, a mis aspiraciones diarias. No existen dos vidas, la vida natural y la vida espiritual. No, hay una única vida. Y cuando hablamos de vida espiritual es mi vida diaria, mi vida pues, desde Dios, desde el Espíritu de Dios, que me llama a encontrar en todo esa plenitud. Y entonces uno se acuerda cuando descubre, ¿no?, esta unión plena. No son dos planos. Mi deseo de felicidad y la llamada de Dios a la santidad no son dos planos yuxtapuestos, no. Decirte Dios te quiere santo y decirte Dios te quiere feliz no son dos cosas distintas, es una sola. Entonces uno se acuerda pues, de San Agustín, quien formuló aquella famosa frase: nos hiciste, Señor, para ti, y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Y eso lo decía no en teoría, sino lo decía como porque él lo había experimentado cuántos tumbos había dado en la vida por aquí y por allá, buscando una plenitud que se le escapaba, buscando una plenitud que se le quedaba corta. Se conoce, ¿no? Se conoce en la historia de San Agustín una anécdota impactante, ¿no?, que el momento en el que él acudía, pues quizás en el momento cumbre de su carrera de filósofo, de retórico, porque cuando estaba todavía sin haberse encontrado con Dios, él era un afamado retórico, filósofo, que tenía muchos admiradores, y fue elegido para hacer aquel año el panegírico del emperador, y era pues el sueño de todo filósofo, ¿no?, de todo retórico. Tú has sido el elegido este año para hacer el panegírico del emperador. Un panegírico en el que él sabía que iba a decir mentiras para halagar los oídos del emperador, que todos le iban a aplaudir sabiendo que estaba diciendo mentiras para halagar al emperador, y así iba a ser admirado desde la falsedad, ¿no? Y entonces, en la cumbre de su carrera, siente un profundo vacío interior, y van por la calle y se encuentran a un borracho que estaba caído. Todos sus discípulos le rodeaban, iba camino de pronunciar ese panegírico, y entonces él pronunció esa expresión: ¿veis este borracho? Pues yo le envidio porque tiene un momento de felicidad falsa y pasajera, pero yo ni siquiera todavía he llegado a percibirlo, ¿no? Allí se produjo un gran impacto de ver a un hombre que estaba en el momento culmen de su carrera, era el envidiado de toda la sociedad, y sin embargo confesaba el gran vacío interior que estaba experimentando. Lo tenía todo y no tenía nada. Porque en el corazón del hombre hay un hueco tan grande que solo Dios puede llenar. Esta es la paradoja. Hemos sido creados de una manera que en el centro de nuestro corazón hay un hueco. Alguno diría, es que tenemos un agujero negro, que todo lo que metas ahí se pierde. Es que no es un agujero negro, es un lugar que solamente Dios puede llenar en plenitud. San Agustín lo encontró. Nos hiciste, Señor, para ti, y mi corazón ha estado inquieto hasta que no ha descansado en ti. Os deseo de todo corazón, ¿no?, que este lema, Dios te quiere feliz, ¿no?, nos haga intuir cómo la plenitud de la vida está en Dios. Solo Dios basta, solo Dios nos hace felices. La llamada a la santidad y nuestro deseo de plenitud y de felicidad coinciden perfectamente, como anillo al dedo, como anillo al dedo. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Dios te quiere feliz.